Imagina por un momento que despiertas con un simple dolor de cabeza. Caminas hacia el consultorio del médico más respetado de tu ciudad, esperando alivio. Pero lo que sucede a continuación te helaría la sangre. El doctor te mira una sola vez y declara con total confianza: necesito abrir un agujero directamente en tu cráneo. Y antes de comenzar el procedimiento hace algo que te dejará sin palabras. Prueba tu orina para confirmar el diagnóstico. ¿Crees que esto es ficción? ¿Piensas que estoy exagerando para crear drama? Te equivocas completamente. Durante casi 1000 años, las prácticas médicas europeas fueron tan bizarras y brutales que harían ver las películas de terror modernas como caricaturas infantiles. Estamos hablando de una época donde la cura era frecuentemente más mortal que la propia enfermedad. Los médicos medievales creían genuinamente que estaban salvando vidas cuando drenaban la sangre de los pacientes hasta que se desmayaban, les daban de comer momias pulverizadas, o realizaban cirugías con herramientas oxidadas y sin ningún tipo de anestesia. Pero aquí viene lo más perturbador de todo. Estos no eran curanderos ignorantes de aldeas remotas. Eran médicos universitarios, educados, respetados por la sociedad, y lo que hacían era considerado ciencia médica de vanguardia. Hoy vamos a sumergirnos en los secretos más oscuros de la medicina medieval. Te revelaré prácticas tan horríficas que tu mente apenas podrá procesarlas. Y al final de este video, descubrirás una verdad que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el progreso humano. Pero antes de continuar, necesito advertirte algo. Lo que estás a punto de escuchar no se enseña en las clases de historia. Han mantenido estos secretos ocultos por una razón muy específica, y si quieres conocer todos estos secretos perturbadores, quédate hasta el final porque la revelación final cambiará tu perspectiva para siempre. Su nombre era Marcus de Padua, y era considerado el médico más brillante de toda Italia durante el siglo XIV. Había estudiado en las mejores universidades, había memorizado cada texto médico disponible, y su reputación se extendía por toda Europa. Marcus no era un charlatán, era un hombre dedicado que genuinamente quería ayudar a sus pacientes. Había jurado solemnemente sanar a los enfermos y aliviar el sufrimiento humano. Pero en una fría mañana de noviembre de 1347, Marcus se enfrentó a su caso más desafiante. Elena, una joven de apenas 19 años que llegó a su consultorio con síntomas de melancolía severa, no podía dormir, había perdido el apetito, y según su familia, los demonios la atormentaban día y noche. Marcus examinó cuidadosamente a Elena. Observó su palidez, notó su respiración irregular y, siguiendo sus conocimientos médicos más avanzados, llegó a una conclusión definitiva. Tenía un exceso peligroso de bilis negra que estaba envenenando su cerebro. La solución era clara y científicamente respaldada por siglos de conocimiento médico. Necesitaba perforar su cráneo para liberar los vapores tóxicos que estaban atrapados en su cabeza. Lo que Marcus no sabía, lo que ningún médico medieval sabía, era que Elena simplemente sufría de depresión posparto después de perder a su bebé semanas antes. Una condición que hoy en día se trata con terapia y apoyo emocional. Pero Marcus vivía en un mundo donde la medicina se basaba en teorías completamente erróneas. Un mundo donde las mejores intenciones producían los resultados más horríficos. Un mundo donde la ignorancia se disfrazaba de sabiduría y donde el conocimiento falso era más peligroso que ningún conocimiento en absoluto. La diferencia entre la medicina medieval y la medicina moderna no es solo tecnológica. Es la diferencia entre dos universos completamente distintos de comprensión sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Y Elena nunca sobrevivió al tratamiento científico de Marcus. Esta no es solo la historia de Elena y Marcus. Es la historia de millones de personas que sufrieron y murieron bajo el cuidado de médicos que creían estar haciendo lo correcto. Pero esta historia apenas está comenzando. Los horrores que practicaba Marcus palidecen comparados con lo que otros médicos consideraban tratamientos rutinarios. Pero antes de sumergirnos en los detalles más escalofriantes, necesitas entender algo fundamental. Todo el edificio de la medicina medieval
se construyó sobre una mentira colosal que nadie se atrevía a cuestionar. Regreso al origen. Era el año 460 de Cristo, cuando Hipócrates, el padre de la medicina, propuso una teoría que parecía lógica para su época. El cuerpo humano estaba compuesto por 4 fluidos vitales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cuando estos humores estaban equilibrados, gozabas de buena salud. Cuando se desequilibraban, enfermabas. Esta teoría viajó a través de los siglos, pasando por médicos romanos, eruditos islámicos, y finalmente llegó a Europa medieval, donde se convirtió en dogma incuestionable. Lo que no sabían estos médicos era que estaban a punto de crear un sistema de tortura sistemática, disfrazado de medicina. Cada tratamiento, cada procedimiento, cada cura, estaba diseñada para reequilibrar humores que ni siquiera existían. Los médicos medievales no solo creían en los 4 humores, habían desarrollado un sistema completo de personalidades basado en esta teoría. Si tenías demasiada sangre, eras sanguíneo, alegre pero imprudente. El exceso de flema te hacía flemático, calmado pero perezoso. La bilis amarilla producía individuos coléricos, ambiciosos pero irascibles. Y la bilis negra creaba personas melancólicas, artísticas pero deprimidas. Imagina a un médico examinándote y declarando con total confianza: tienes demasiada sangre caliente y húmeda, por eso tienes fiebre y eres excesivamente romántico. La solución era siempre la misma: reequilibrar violentamente los humores a través de sangrías, purgas o inducir vómitos. Foreshadowing siniestro. Pero la sangría era solo el comienzo. Los tratamientos se volvían progresivamente más brutales, más invasivos, más creativos en su crueldad. Y lo más perturbador de todo es que cuanto más educado era el médico, más horríficos eran sus métodos. Gancho para lo que viene. Porque lo que estos doctores hacían con taladros y cráneos humanos superaba cualquier película de terror que hayas visto jamás. Y espera hasta que descubras lo que hacían con la orina de sus pacientes. Esa revelación llegará en unos momentos, pero primero necesitas conocer la práctica más universal de la medicina medieval. Voz de autoridad. Dr. Alessandro Ricci, historiador médico especializado en prácticas medievales. Si la medicina medieval tuviera una cura universal, esa sería la sangría. Era la práctica de drenar deliberadamente sangre de los pacientes para tratar virtualmente cualquier dolencia imaginable. Lo que el Dr. Ricci no menciona en sus conferencias públicas es cuán sistemática y calculada era esta tortura médica. Insider knowledge exclusivo. Los médicos medievales habían desarrollado docenas de métodos creativos para extraer sangre de sus pacientes. El método más común implicaba hacer cortes profundos en las venas con cuchillos afilados llamados flims. Luego recoger la sangre que fluía en recipientes especiales. Pero aquí viene el conocimiento interno que nunca te han contado. Los médicos calculaban cuidadosamente cuánta sangre drenar basándose en la edad del paciente, su peso y, prepárate para esto, las fases de la luna. Porque aparentemente, los ciclos lunares afectaban tu equilibrio humoral. Testimonio de especialista, Dra. María Fernández, arqueóloga médica. En nuestras excavaciones hemos encontrado instrumentos de sangría en casi todas las casas medievales de clase media. No estamos hablando de prácticas raras. Era tan común como tener aspirinas en tu botiquín hoy en día. La doctora Fernández ha descubierto algo que cambia toda nuestra comprensión. Las sanguijuelas eran criadas industrialmente. Los médicos tenían granjas especializadas donde criaban miles de estas criaturas chupadoras de sangre, tratándolas como instrumentos médicos de precisión. Revelación impactante de Insider. Pero aquí viene la parte que nunca aparece en los libros de historia. La sangría se realizaba en todos, sin importar su condición. Mujeres embarazadas, niños, ancianos, e incluso personas que ya sufrían de pérdida de sangre debido a heridas, eran sometidos a drenaje adicional de sangre. Testimonio histórico exclusivo.
Los registros médicos muestran pacientes siendo sangrados hasta que se desmayaban, lo cual los médicos interpretaban como una señal de que el tratamiento estaba funcionando. El rey Carlos II de Inglaterra recibió este tratamiento cuando sufrió un derrame cerebral. Sus médicos drenaron más de medio litro de sangre, aplicaron docenas de sanguijuelas e indujeron vómitos y diarrea, todo mientras él agonizaba. La revelación más perturbadora. Esta no era medicina de charlatanes. La sangría era el estándar dorado de la atención médica medieval, practicada por los médicos más educados y enseñada en todas las escuelas de medicina de Europa. Especialista final, Profesor Giovanni Torretti, experto en instrumentos médicos medievales. Los instrumentos que hemos encontrado son de una sofisticación técnica impresionante. Estos médicos no eran primitivos, eran artesanos altamente especializados en la tortura sistemática del cuerpo humano. Pero si crees que la sangría era lo peor que podían hacer estos médicos, prepárate para conocer una práctica que superaba cualquier pesadilla: la perforación deliberada de cráneos humanos. ¿Recuerdas a Elena, la joven de 19 años que mencionamos al principio? ¿La que sufría de melancolía después de perder a su bebé? Bueno, es hora de que sepas exactamente qué le hizo Marcus de Padua en nombre de la ciencia médica. Callback al hook inicial. Cuando te dije al inicio que los médicos perforaban cráneos para tratar dolores de cabeza, no estaba exagerando ni un poco. Se llamaba trepanación y era considerado un procedimiento médico completamente legítimo, gancho de curiosidad devastador. Pero lo que no te dije es que realizaban estas perforaciones mientras el paciente estaba completamente consciente. Y sí, esto se consideraba un procedimiento médico rutinario. Medievales contienen instrucciones detalladas para la trepanación, completas con ilustraciones que muestran las ubicaciones apropiadas para perforar, basándose en diferentes síntomas. Los dolores de cabeza requerían agujeros cerca de las sienes, mientras que la melancolía exigía aberturas en la parte superior del cráneo. Algunos pacientes recibían múltiples agujeros durante procedimientos únicos. ¿Y recuerdas cuando mencioné al inicio que los médicos probaban la orina de sus pacientes? Bueno, es hora de que conozcas los detalles completos de esta práctica, porque lo que hacían superaba cualquier límite de lo imaginable. La práctica del análisis de orina medieval te va a dejar sin palabras, y cuando descubras lo que los médicos más prestigiosos consideraban medicina de vanguardia, entenderás por qué ocultaron estos secretos durante siglos. La revelación final comenzando. Los médicos medievales creían que podían diagnosticar cualquier enfermedad simplemente examinando la orina de un paciente. Y sí, ese examen incluía probarla. Esta práctica, llamada uroscopía, era considerada la cúspide de la sofisticación médica y era realizada con mortal seriedad por los médicos más respetados de la época. El proceso detallado. El proceso era elaborado y ritualista. Los médicos usaban frascos de vidrio especiales llamados matulas para recoger muestras de orina. Luego las sostenían contra la luz para analizar color, claridad y consistencia. Tenían gráficos que mostraban 20 colores diferentes de orina, cada uno supuestamente indicando enfermedades específicas o desequilibrios humorales. Pero la inspección visual era solo el comienzo, el momento de horror máximo. Los médicos medievales olían la orina, notando si era dulce, pútrida o tenía olores inusuales. Luego venía la parte más impactante. Realmente la probaban. Los doctores creían que la orina de sabor dulce indicaba diabetes, la orina amarga significaba problemas hepáticos y la orina salada sugería enfermedad renal. El plot twist devastador. Pero aquí viene el plot twist que cambia todo lo que creías saber sobre estos médicos. Ellos no eran monstruos, no eran sádicos disfrutando del sufrimiento humano. Eran personas inteligentes, educadas, haciendo lo mejor que podían con el conocimiento disponible para ellos. Marcus de Padua genuinamente creía que estaba salvando la vida de Elena cuando perforó su cráneo,
Los médicos que sangraban pacientes hasta el desmayo realmente pensaban que estaban curando enfermedades. Los doctores que probaban orina creían sinceramente que estaban realizando diagnósticos científicos avanzados. La verdad más perturbadora, la verdad más escalofriante no es que estos médicos fueran malvados, es que eran exactamente como nosotros, profesionales dedicados siguiendo los mejores conocimientos científicos de su época. El cliffhanger final. ¿Y sabes qué es lo más aterrador de todo? Algunas de estas prácticas continuaron mucho más tiempo de lo que imaginas. La sangría siguió siendo tratamiento médico común hasta los años 1800. La trepanación todavía se realizaba en partes de Europa durante los primeros años del 1900. Incluso el análisis de orina por sabor persistió en algunas escuelas médicas hasta el desarrollo de las pruebas de laboratorio modernas. La reflexión final. La próxima vez que visites un hospital moderno, tómate un momento para apreciar cuán lejos hemos llegado. Nadie perforará agujeros en tu cráneo para dolores de cabeza, probará tu orina para diagnósticos, o te prescribirá momias pulverizadas para tus dolencias. El cliffhanger que deja pensando, pero aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche. ¿Qué prácticas médicas actuales serán vistas como brutales y primitivas dentro de 500 años? ¿Qué tratamientos científicos avanzados de hoy en día harán que las generaciones futuras nos vean como nosotros vemos a los médicos medievales? Porque si hay algo que la historia nos enseña, es que cada generación está convencida de que finalmente comprende la medicina correctamente. Si conocer estos secretos perturbadores de la medicina medieval te ha dejado tan fascinado y horrorizado como a mí, tal vez sea hora de que descubras qué otros secretos oscuros ha ocultado la historia. Dale clic a ese botón de suscripción, porque los misterios que revelaré en los próximos videos harán que estos horrores médicos parezcan cuentos para niños. Y recuerda, la historia que no te enseñan en las escuelas siempre es la más reveladora sobre la verdadera naturaleza de la humanidad. Porque el próximo secreto que voy a revelar involucra una práctica que los gobiernos modernos siguen ocultando hasta el día de hoy.